Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Info de América y de economía.net. Hoy vamos a estar retomando de manera ya mucho más puntual el tema de las diferencias entre las perspectivas, también desempeño económicos de las dos más grandes economías de América Latina, la de México y la de Brasil, porque hay marcadas diferencias invertidas a como veníamos viéndolo anteriormente, y para eso tenemos a un invitado especial para hablar de esto. Pero antes, tenemos que necesariamente con lo primero, pues, este programa, antes que nada, es un programa de reporte de cierre de Daniel Estico y después lo adornamos con lo demás. Así es que vamos a traer a Daniel Estico, editor de Economía de Infobae desde Buenos Aires, a que nos diga cómo le está yendo la bolsa, mi querido Daniel. ¿Qué tal, Alberto? Todo muy bien. La bolsa sigue disfrutando de la racha alcista que empezó prácticamente en octubre, ya acumula 8 meses prácticamente ininterrumpido, ni el riesgo fiscal, ni el abismo fiscal, nada ha podido voltear esta racha tan alcista, y hoy el Dow Jones termina de nuevo por arriba de los 15.100 puntos. Ayer fue noticia que había quebrado los 15.000 puntos, hoy ya superó los 15.100, termina con 15.105.2, una suba del 0,32%, y eso también terminó con récord el Standard & Poor's 500, o sea que la bolsa está subiendo no solamente en los paneles de líderes, sino también en el panel general, en el conjunto de las empresas que cotizan en la bolsa de Wall Street. Terminó con una suba del 0,41% y también terminó, claro, con sí en alza el Nasdaq, que subió ahora 0,49%, revirtió un poco la tranquilidad que había tenido ayer y terminó con una suba a 3.413 puntos. En el resto de América Latina, ahí hubo un poco más de tomas de ganancias. La Bolsa de México terminó con una baja del 0,72%, el Bovespa de Brasil 0,83%, la Bolsa de Buenos Aires bajó 0,69%, pero siguió también con su racha alcista la Bolsa de Chile, que subió 0,35, y la de Lima, Perú, que aumentó 0,96. Las materias primas también tuvieron un cierre positivo. El oro subió 1%, avanzando por primera vez en 3 sesiones. Hacía tiempo que no subía 3 jornadas consecutivas el oro, pese a, bueno, la explicación, un dólar más débil, una robusta demanda física, provocaron que terminara con una suba del 1,59% a 1.471,90 la onza Troy, y el petróleo, pese a que se dieron a conocer datos de que dice que las reservas de petróleo en los Estados Unidos son récord en 31 años, subió 0,95% a 96,53 dólares el barril de petróleo. Así que una jornada positiva tanto para acciones como para commodities. Y fíjate, Daniel, todo este tiempo que ha llevado esta subida tan grande en Wall Street y que tú prontamente la has estado informando y anotando, tiene la gran particularidad, a mí nunca me había tocado en mis muchísimos más años de vida que tú, el hecho de que hay consenso, porque hasta ahora hay consenso entre los analistas de que este asunto va a seguir subiendo. Y hablo incluso de analistas típicamente muy críticos. Justamente estaba leyendo un informe de alguien que es muy crítico y muy pesimista, como es Nouriel Roubini. Sí. De él, que él espera que las acciones vayan a seguir subiendo, cuando menos por el corto plazo. Claro, porque la gran sorpresa en todo este proceso, Alberto, es que la política que ha instrumentado la Reserva Federal para reanimar la economía norteamericana ha llevado a tasas de interés próximas a cero, y la economía comienza a recuperarse, baja la tasa de desempleo, etcétera, pero no se dispara la inflación. Por lo tanto, el mercado dice, cuando viene algún dato negativo, se reafirma que va a seguir el auxilio fiscal y monetario. Y cuando la economía está en alza, dice, bueno, seguirá la bonanza, así que sigamos apostando a las acciones. Así que tanto en las buenas como en las malas, el mercado sigue comprando acciones. Bueno, y mira que me gustaría, voy a salir de protocolo y antes de la presentación, pero ya que está, porque sé que nos está escuchando, que está con nosotros Catherine Rooney, y yo creo que vale la pena preguntarle a Catherine si ella es de las que piensa que el mercado va a seguir subiendo o es más pesimista, Catherine. Yo creo que al final del año, Alberto, va a ser muy por encima de donde está ahorita, pero es una
quiere decir de que es una tendencia totalmente hacia el alza. Yo creo que sí habrá volatilidad, pero al final de cuentas la tendencia es hacia el alza. Yo creo que es una combinación de dos factores. Tienes el ciclo virtuoso económico reflacionario de los Estados Unidos, más tienes el componente, yo diría que es más importante aún, de la Fed. Y la Fed no va a dejar de imprimir o de comprar activos inyectando 85,000 millones de dólares todos los meses hasta el final del año, sin duda alguna. Entonces yo creo que de aquí hasta el final del año el S&P puede llegar a 1,675. Bueno, pues ahí está, ahí está. Bueno, pues mi querido Daniel Stico, te agradezco muchísimo tu informe y oye, ya con lo que dijo Catherine, pues ya mejor nos vemos hasta enero, ¿no? Sí, claramente, porque vamos a repetir esta jornada alcista, pero yo creo que coincido con Catherine que en algún momento el mercado va a empezar a tomar ganancias y va a ser saludable que se depure un poquito para que finalmente la tónica de fondo siga siendo alcista, pero en el medio hay que prepararse para alguna jornada de baja. Totalmente, totalmente, absolutamente. Bueno, mi querido Daniel Stico, muchísimas gracias por tu participación como siempre. Un abrazo, gracias. Gracias. Bueno, ahora sí vamos a entrar al tema central de esta transmisión, que es hablar acerca de las economías de México y de Brasil. Y le explico, justamente ayer, quien está en pantalla y quien acaba de hablar, Kathleen Rooney, de Multi Capital, desde Miami, ella había lanzado un informe, pues, pesimista sobre las perspectivas de Brasil. Y al día siguiente, hoy, esto apenas hace un par de horas, resulta que Fitch Ratings, esta casa calificadora, aumentó todavía la calificación crediticia de México, cuando ya México era un país con grado de inversión. Entonces, el punto es que claramente el panorama se medio empeora o se mantiene negativo para Brasil, mientras que el de México pues, se pone cada vez mejor y con mejores perspectivas. Y las diferencias se ven marcadas. Y todo esto en el contexto, que usted se acordará que hasta hace apenas un par de años, la situación era totalmente al contrario. Brasil era la niña bonita del barrio, mientras que México era la niña fea, pero bien fea. Entonces, después de que pasó todo esto, lo de ayer con Catherine, lo de hoy con México, definitivamente creo que es hora de empezar a hablar ya de manera muy puntual y exacta acerca de estas dos economías. Así es que, Catherine Rooney, te agradezco mucho que estés con nosotros. Gracias por la invitación, Alberto. A ver, vamos a empezar primero con Brasil. ¿Qué pasó con Brasil? ¿Qué salió mal? ¿Por qué? Porque tú ayer, en el informe que viste, me parece que fuiste bastante crítica, me parece que eres bastante pesimista de las perspectivas de Brasil, sobre todo comparadas con las de México. Sí. ¿Qué hizo mal Brasil? ¿Qué error cometió que le salieron mal las cosas? Ok, pues hace 2 años, Alberto, recomendamos México versus Brasil. Recomendamos largo la bolsa mexicana versus la bolsa brasileña Brasil, la Bovespa. Eso fue en marzo de 2011. Y justo entre marzo y octubre de 2011 es cuando hubo la caída realmente muy fuerte en la Bovespa. Yo creo que hay muchos factores, hay 4 factores, diría yo, de las razones por qué la Bovespa ha tenido un desempeño fatal, porque realmente hay que darnos cuenta de que ha sido muy, muy malo. O sea, en los últimos 2 años, la Bovespa, el retorno de la Bovespa ha sido 26% negativo. La bolsa mexicana, 22% arriba. Y esto uno puede decir, pues, es el factor de los commodities. Sí es un factor, pero no es 100% de la historia, porque el índice de los commodities sobre ese periodo, Alberto, ha bajado 15%, vamos a decir. Yo creo que es más allá que eso. Yo creo que hay algunos factores endógenos, o sea, domésticos de Brasil, que están afectando esta bolsa. Y en primer lugar, creo que es la política. Porque la política se ha vuelto muy errática, bastante idiosincrática. Y eso ha asustado a los inversionistas, Alberto. Realmente yo creo que eso ha sido el caso. Pero dime una cosa, porque cuando hablas tú de 2 años, yo necesariamente tengo que pensar en Lula da Silva y Dilma Rousseff. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿estos problemas que tiene idiosincráticos Brasil son de la gestión de Dilma Rousseff o vienen desde Lula da Silva? Bueno, o sea, es la misma política.
vamos a decir, es la misma política. Entonces, viene de, o sea, yo Desde creo que lo que luego. pasó, Alberto, es que bajo el Lula, es que hubo una confluencia muy positiva de factores que ayudó muchísimo en esa época. Yo creo que va a ser muy difícil volver a las tasas de crecimiento de Brasil de antes sin hacer unas reformas estructurales en esta economía, porque esa confluencia de factores muy positivos. Estamos hablando de un alza muy fuerte en commodities, un crecimiento global muy robusto, un apetito de riesgo muy fuerte en los inversionistas globales. Eso ya no es el caso. Entonces, Brasil es mucho más difícil para Brasil, no simplemente crecer, o sea, Brasil está creciendo a 1%, sino que tener un mejor desempeño en los mercados. Pero yo creo que es eso, yo creo que hay algunos factores, como ya vimos, como empecé la conversación hace 2 años, en marzo, en 2011, Brasil empezó a bajar la tasa de la Selic cuando la inflación estaba por encima de 7% y la meta es 4.5. Entonces, eso fue un golpe a la credibilidad del Banco Central y eso le pegó muy duro a la Bovespa. Entre marzo y octubre fue la caída más fuerte en los últimos 2 años y eso fue el periodo cuando el Banco Central bajó la tasa Selic 525 puntos basis. Eso es importante de tener en cuenta. Claro, Em, y pregunta, tú ves, porque antes de pasar a hablar de México, porque mucho de lo que tiene México es perspectiva, es la perspectiva y la esperanza de que México se vayan a aprobar reformas importantes. sí. Y en ese sentido, me parece a mí intrínseco, pero te lo pregunto, Brasil pareciera que no tiene esta perspectiva, ¿no? Parece que los analistas no ven visos de que Brasil vaya a cambiar en nada. Sí, es así, efectivamente. O sea, México tiene muy buenas perspectivas y está siguiendo, pues, Alberto, políticas más amigables a los mercados. Eso es muy importante porque Brasil está haciendo el contrario. En los últimos 2 años, Brasil ha puesto y quitado y puesto otra vez controles de capital en renta fija, en préstamos internacionales, etcétera. Está tratando de protegerse, proteger la moneda de apreciaciones para proteger el sector doméstico, pues está poniendo más impuestos en las importaciones. La lista es larga. El punto es que Brasil está tratando de protegerse, es una economía más cerrada, y México, al contrario, está abriendo más los mercados, está siguiendo una trayectoria de reformas de fiscal, de energética. Y eso está muy bien visto por los mercados, por los inversionistas y como vimos hoy, Alberto, por las calificadoras. Claro, claro. Déjame, escuchándote, estaba reflexionando en algo, Catherine, que me parece una ironía, porque justamente como hablabas tú, Brasil es una economía mucho más cerrada, y Sí, Brasil fue la campeona para impedir que la ronda de Doha de negociaciones comerciales se sí, llevara adelante, porque en el G20, Brasil junto con la India han sido los países que más han querido detener, que más han detenido las conversaciones para la ronda de Doha. Y en ese contexto me parece una ironía que haya sido un brasileño el que se haya ganado sí. la presidencia de la Organización Mundial de Comercio, ¿no es cierto? Sí, a mí también me pareció muy irónico, estoy de acuerdo. Puede ser un candidato muy bueno, pero la ironía, estoy de acuerdo, Alberto, y a mí también me pareció chistoso, de que fue de uno de los países más proteccionistas de la región, sino el más, de que fue escogido para el WTO, una organización de comercio que debería ser libre. Pero yo creo que eso da como un poco de más poder a los países emergentes, pero realmente me pareció también muy chistoso y muy irónico, ¿no? Sí, porque justamente es la WTO, la Organización Mundial de Comercio, la que está impulsando la ronda de Doha, y Brasil fue uno de los Así es. principales, de los principales culpables de que la ronda de Doha no prosperara. Pero en De fin, acuerdo, de acuerdo. por No, eso no somos políticos.
Es muy interesante. Brasil es una historia muy interesante que tiene muy buena perspectiva a largo plazo. Y en mi papel de ayer, Alberto, hablo de eso porque las perspectivas de largo plazo son positivas. Pero yo diría que en los últimos años y en los años cercanos, futuros, yo diría que la perspectiva es pues un poquito más complicada. Porque pues, como te digo, hay algunas reformas estructurales que hay que hacer para que Brasil pueda crecer otra vez a 3, 4%. Yo realmente veo la voluntad política pues ausente para embarcar en este tipo de reformas. Claro. Bien, ahora entonces, vámonos a México. Primero que nada, con este aumento de calificación por parte de Fitch a triple B más, pregunta, ¿qué no tenía ya México grado de inversión? Claro, sí, tenía grado de inversión en triple B, pero esto fue uno más, ¿no? Un notch más arriba que le pone a triple B plus en Fitch, que es algo muy positivo. O sea, más Y inversión todavía, más grado de inversión. Mejor, exactamente, más cerca al rango de A, vamos a decir, a la mucho perfección. más cerca. Y de hecho, Ajá. Alberto, cuando salió la noticia, el peso mexicano bajó y rompió ese nivel de 12 y bajó por debajo de eso. Cuando vine para hacer la entrevista, el peso mexicano estaba operando a 11.97 versus el dólar, que es muy positivo. Y de hecho, tenemos un año diciendo, Alberto Bernal y yo, de que el peso mexicano iba a llegar por debajo de 12 este año, y sí, efectivamente lo tocó. Claro, por supuesto. Ahora, dime una cosa, porque México es una promesa muy buena, porque Sí, todas las reformas necesarias para la economía están sobre la mesa, pero en sí. realidad todavía no se realizan. Pero en ese contexto yo te pregunto, ¿qué es lo que ha hecho México? Es decir, ¿acaso todo el positivismo de México es por el futuro, por lo que va a llegar o por lo que se espera que logre, o ya ha hecho cosas concretas que han hecho que aumente la confianza en este país? Pues aumenta la confianza mucho el Pacto de México. Sí ha tenido sus problemas y dificultades, pero yo creo que eso ayuda en la perspectiva de los mercados y el optimismo de los mercados de que sí va a haber alguna reforma en algunas partes de la economía. Otra cosa, Alberto, que creo que ayuda mucho a México es el hecho de que, como dijiste, o sea, hace unos años México era la chica fea de la fiesta. Nadie, o sea, todo el mundo estaba underweight México. No tenía la alocación a México casi nada. Underweight. Ahora esa historia ha cambiado. México va a crecer muy por encima de Brasil, muy por encima del promedio de la región. Y eso es algo muy positivo. Yo te digo una cosa, parte de eso, o sea, México obviamente tiene una correlación altísima a los Estados Unidos, pero eso no es toda la historia. Lo que estamos viendo en México es un motor importante de la demanda doméstica, una resurrección en ese componente que de verdad demoró bastante tiempo para manifestar y que fue uno de los más golpeados durante la crisis hace años. Entonces, eso sí es una cosa que ya estamos viendo. Claro, por supuesto. De hecho, México de los de Latinoamérica fue el país que más cayó en recesión cuando el 2008, la crisis crediticia Sin en duda. toda América Latina. Ahora, pero dime una cosa, lo que yo estoy tratando de establecer, Catherine, es México ya hoy tiene una base sólida para el crecimiento futuro, ya con lo que ha hecho hasta este momento, ya tiene una muy buena base, un muy buen pie, o se le está o es una apuesta lo que se le está dando. Apenas va a hacer las reformas o las medidas más importantes que necesita. No sé si me explico. Claro, claro que sí, sí, yo entiendo la pregunta. México hasta ahora yo creo que tiene una fundación buena, positiva. La perspectiva económica es buena. Obviamente tiene mucho que ver con la perspectiva para el país hacia el norte. Yo creo que va a ayudar mucho y está ayudando mucho la normalización de compras de carros en Estados Unidos, que obviamente ayuda a la producción industrial en México. Eso es algo muy importante que está desarrollando en Estados Unidos. El crecimiento de Estados Unidos yo lo veo a 2.1%, ayuda mucho a México, pero obviamente tiene mucho que ver con la perspectiva y muchos están contando con estas reformas. Yo veo
no es por ser optimista, pero yo veo muy alta la probabilidad de que salgan algunas reformas positivas para el mercado, y eso pues está siendo apreciado en los precios de los activos de México. Yo te puedo decir de que hay muchísimo interés de parte de los inversionistas institucionales en México, y hay mucho flujo de inversión de portafolio, tanto portafolio como directo extranjero hacia México. Claro, interesante. Catherine, ¿qué puede salir mal? ¿Qué se te puede ocurrir que pueda hacer que se descarrile este proceso para México? Pues obviamente un fracaso en las reformas, una disolución del Pacto de México, de que los partidos de repente deciden que no están de acuerdo con ningún tipo de reforma. Eso obviamente tendría un efecto, un golpe en los mercados. Pues obviamente también un golpe en los Estados Unidos, que no lo veo, pero si hay algo que pasa en el vecino del norte, pues afectaría de manera grave a México, como lo hemos visto en el pasado. Esos yo diría que son las dos cosas más importantes que están viendo los mercados. Es interesante ver también, y para terminar, Catherine, que la violencia continúa en México, pero pareciera que para el desarrollo económico del país, para los inversionistas, para los análisis, para todo este contexto que estamos hablando, como que no les importa. Pues sí, o sea, en términos de flujo de inversión no ha afectado realmente, en términos de inversión directa extranjera tampoco ha afectado, es un problema muy grave. He tenido ayer y terminó con una suba a 3.413 puntos. En el resto de América Latina ahí hubo un poco más de tomas de ganancias. La Bolsa de México terminó con una baja del 0,72%, el Bovespa de Brasil 0,83%, la Bolsa de Buenos Aires bajó 0,69%, pero siguió también con su racha alcista la Bolsa de Chile, que subió 0,35, y la de Lima, Perú, que aumentó 0,96. Las materias primas también tuvieron un cierre positivo. El oro subió 1%, avanzando por primera vez en 3 sesiones. Hacía tiempo que no subía 3 jornadas consecutivas el oro. Como veníamos viéndolo anteriormente, y para eso tenemos a un invitado especial para hablar de esto. Pero antes, tenemos que necesariamente con lo primero. Este programa, antes que nada, es un programa de reporte de cierre de Daniel Estico, y después lo adornamos con lo demás. Así es que vamos a traer a Daniel Estico, editor de Economía de Infobae desde Buenos Aires, a que nos diga cómo le está yendo a la bolsa, mi querido Daniel. ¿Qué tal, Alberto? Todo muy bien. La bolsa sigue disfrutando de la racha alcista que empezó prácticamente en octubre, ya acumula 8 meses prácticamente ininterrumpido, ni el riesgo fiscal, ni el abismo fiscal, nada ha podido voltear esta racha tan alcista, y hoy el Dow Jones termina de nuevo por arriba de los 15.100 puntos. Ayer fue noticia que había quebrado los 15.000 puntos, hoy ya superó los 15.100, termina con 15.105.2, una suba del 0,32%, y eso también terminó con récord el Standard & Poor's 500, o sea que la bolsa está subiendo no solamente en los paneles de líderes, sino también en el panel general, en el conjunto de las empresas que cotizan en la bolsa de Wall Street. Terminó con una suba del 0,41%, y también terminó, claro, con sí en alza el Nasdaq, que subió ahora 0,49%, revirtió un poco la tranquilidad que había. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de Economía.net. Hoy vamos a estar retomando de manera ya mucho más puntual el tema de las diferencias entre las perspectivas, también desempeño económicos de las dos más grandes economías de América Latina, la de México y la de Brasil, porque hay marcadas diferencias invertidas. Bueno, la explicación
un dólar más débil y una robusta demanda física provocaron que terminara con una suba del 1,59% a 1.471,90 la onza Troy, y el petróleo, pese a que se dieron a conocer datos de que dice que las reservas de petróleo en los Estados Unidos son récord en 31 años, subió 0,95% a 96,53 dólares el barril de petróleo. Así que una jornada positiva tanto para acciones como para commodities. Y fíjate, Daniel, todo este tiempo que ha llevado esta subida tan grande en Wall Street y que tú prontamente la has estado